No, ya ninguno. Entonces, ven, vamos a empezar con esto del curso. En general, las sesiones que estamos viendo, que son de dos tipos, el curso está organizado en sesiones en línea y en sesiones grabadas. Entonces, esto no es nada complicado, solamente hay que establecer bien qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, tenemos aquí en la plataforma, todos se inscribieron a este curso. Entonces, vamos a hacer el paso del seguimiento para que no se pierdan. Entonces, aquí estamos en la página principal, nos vamos a cursos en línea y en cursos en línea los que ya están aceptados por su pago, les va a aparecer aquí que ya son participantes. Por ejemplo, en este de curso de fisiología médica, ya menciona, ya eres un participante. Entonces, cuando inicien sesión con su perfil en la plataforma, ya van a tener disponible el curso. Solo se meten a ver detalles y les va a aparecer como tal la información del curso y listo, ya les va a aparecer, bueno, antes de eso, les va a aparecer un recuadro que dice empezar. Y una vez empezado, pues ahora sí, ya van a tener acceso al curso. Y su barra de progreso empezará a contar. Entonces, no lo mencioné ahí en la convocatoria del curso como tal, porque es muy extenso y por lo tanto eso es lo que da o lo que justifica el precio, ¿no? Realmente es un curso bastante asequible comparándolo con otros por todos los temas que se van a ver, que es prácticamente toda la fisiología corporal, salvo que lo que contempla ahí la convocatoria es 100 pesos por sesión, que son los que se van a ir subiendo en esta sección de sesiones en línea. Entonces, esta misma sesión se va a quedar grabada y va a quedar en línea disponible en estas partes. Y también los enlaces para unirse a cada una de esas sesiones estarán en este apartado. Bien, luego, posteriormente, a medida que vayamos avanzando, durante esta semana van a quedar grabadas clases de cada uno de los temas que van a ir agregándose. Por ejemplo, esta semana se van a agregar sangre y fluidos corporales a los pasos del curso, ¿no? Y estos desgraciadamente, o bueno, afortunadamente, y está planeado así, se van a ir desbloqueando día con día y semana tras semana. ¿Para qué? Para que vayan en orden y no traten de ver todos los contenidos en un solo día. ¿Sí? Aprender sobre todo conceptos fisiológicos es complicado en el sentido de que necesitamos hacernos los esquemas mentales para contemplar todo el panorama y también para ir adquiriendo esos conceptos ahora sí de forma más esquemática en nuestra mente. Y eso no se logra de 2 semanas o en menos de una semana. ¿Sí? Se logra incluso a partir de un año. Pero este curso está diseñado para que lo vayan viendo poco a poco y se vaya desbloqueando poco a poco precisamente para favorecer ese aprendizaje. Entonces, durante estas clases que van a estar aquí desbloqueadas en sangre y fluidos corporales, la estructura de todas ellas va a ser una clase grabada. En este caso de sangre y fluidos corporales van a ser aproximadamente un total de 5 clases. No son muy largas, son aproximadamente de 5, 20, 15, 30 minutos como máximo, porque también las clases demasiado largas son tediosas y se vuelven muy aburridas. Entonces, de esa forma es para que también ustedes se vayan acostumbrando a recibir mucha información, pero también en pausado, ¿sí? Porque también nuestro cerebro no está diseñado para recibir tanta información en tan poco tiempo. Entonces, estas clases quedan grabadas, ustedes las pueden ver, si en algún momento no entienden un concepto, regresan y la misma clase se los vuelve a repetir. En el caso de que no queden entendidos esos conceptos, pues para eso son las sesiones en línea. Entonces, cuando tengamos este tipo de sesiones, ustedes me van a decir, Doc, no le entendí en esta parte donde decía que las membranas plasmáticas no se componen por desmosomas, ¿no? Entonces, vamos, lo retomamos en la sesión en línea. Sin embargo, todos los conceptos, toda la clase va a estar descrita pues en estos pasos, ¿sí? Ahorita solamente van a estar disponibles estos 4 bloques en estas 2 primeras semanas para que vayan poco a poco. De hecho, el más pesado va a ser el módulo 1 que todavía no he incluido aquí, que es el de fisiología celular. Sí, son 5 clases que van a ser pues prácticamente todo el resumen de biología celular, en el cual van a empezar a ver, pues, bueno, a retomar conceptos que seguramente ya estudiaron: membrana celular, uniones celulares, procesos de fagocitosis, endocitosis, todo lo que tiene que ver con fisiología celular relevante para la medicina, pues van a estar en ese módulo, que digamos que va a ser un poquito extenso relativamente,
pero va a ser muy importante para que cuando vayamos viendo progresivamente los demás temas, pues le vayan entendiendo. Sí, todo esto va diseñado con un afán de que ustedes empiecen a entender mejor la fisiología. Porque durante la carrera, pues a veces los docentes no se los dan completos, o van demasiado rápido, o ni siquiera dan la clase de los mismos docentes, o a veces ni siquiera el docente comprende los temas. Entonces, todo esto son muchos factores que impiden que comprendamos bien cómo es que funciona nuestro cuerpo, ¿no? Y pues para eso está ese curso, para aterrizar muchos conceptos que de repente pueden quedar al aire, o no se ven, o incluso se ven pero no a profundidad o no desde la perspectiva médica, ¿sí? Porque también hay varias perspectivas para estudiar un tema. Entonces, en fisiología no es la excepción, hay perspectivas de fisiología para odontólogos, otras perspectivas para fisiopatólogos, otros para especialistas, otro para estudiantes por ejemplo, de biología, ¿sí? O sea, que no son médicos. Y pues por supuesto, las perspectivas cambian mucho la forma en que se aborda. Y por supuesto, como este curso es de fisiología médica, pues precisamente todos los conceptos que vamos a ir abordando van a encaminarnos a dar ese paso de aplicar lo que acabamos de ver a alguna enfermedad. ¿Sí? Con eso vamos a aterrizar como tal la mayor parte de los temas. Por ejemplo, en sangre vamos a ver qué es la anemia, qué son las policitemias, qué son las leucemias, brevemente, por supuesto. Esas son cuestiones un poco más específicas, pero no es nada difícil de comprender si entendemos qué es la sangre y cómo funciona la sangre. Y por supuesto, también cuando lleguemos, por ejemplo, a la parte de renal, pues vamos a ver algunas enfermedades, la lesión renal aguda, lesión renal crónica, cómo es que contrastan con una fisiología normal, por supuesto. Entonces ya son aplicaciones meramente médicas y no solamente que es solo el filtrado glomerular, ¿no? En el caso del riñón, o solamente la irrigación, ¿no? Son cosas más aplicadas, ¿bien? Entonces esa es la estructura del curso en general. Ahora, además de esas clases grabadas y las sesiones en línea que son las que estamos teniendo, dentro del mismo curso van a tener varios pasos que son las actividades. Entonces, algunas van a ser algunos cuestionarios, otras actividades medio lúdicas como un rompecabezas, una sopa de letras, para que vayan aterrizando también los conceptos. Por último, en cada uno de los cambios de módulos, por ejemplo, de sangre y fluidos hacia músculo, ustedes van a tener que realizar una evaluación de los temas observados aquí en el primer módulo, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir que van a tener que estar estudiando constantemente para poder desbloquear los siguientes módulos, ¿sí? Entonces, si no lo aprueban mínimo con un 70%, pues no van a poder seguir avanzando. Entonces, esto los hace comprometerse, por supuesto, a que vayan estudiando más y también tengan una posibilidad retroactiva del conocimiento, ¿sí? Aquí la función clave de este curso es que estén repasando la fisiología, que es una de las sustancias más importantes en la práctica médica, ¿sí? De hecho, saber fisiología garantiza que puedes entender muchas enfermedades sin necesidad de saber la mera enfermedad. Bien, perfecto. Entonces, una vez explicada cómo va a ser la mecánica del curso, que no es nada complicado y les digo, no es nada de lo que les prometí en la publicidad, es mucho más de eso, pues vamos a empezar con la primera sesión. Y en esta primera sesión pues vamos a ver como tal los conceptos generales de la fisiología. Entonces vamos a tener un total aproximado de 4 sesiones por mes. Bueno, no, alrededor de 4 sesiones cada 2 semanas, o sea, un total de 8 sesiones al mes para revisar todos esos conceptos. Y ahí es donde entra la lista que les publiqué en la convocatoria. Fisiología cardiovascular, digestiva, nerviosa y respiratoria son las que vamos a abordar en las sesiones en línea, más allá de lo que ya vayan a tener en la plataforma. Entonces este curso es bastante amplio, bastante completo según mi parecer y espero que lo aprovechen bastante. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera parte del curso de fisiología que corresponde a la temática a ver, ya se trabó esto, de la fisiología general. Entonces, en esta parte de la fisiología general humana, vamos a ver todos los fundamentos que constituyen algunos de las partes que vamos a ir viendo más adelante.
Y como podemos ver, la fisiología humana va a ser aquella ciencia que estudia las funciones del cuerpo humano y también cómo es que todos estos órganos, todos estos sistemas se interrelacionan y pueden llegar a comprender un organismo vivo complejo que funciona al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, a la vez de que los huesos están funcionando, porque sí, aunque no lo crean, los huesos también están funcionando, ¿sí? No solamente sostener, dentro del hueso hay un órgano como tal, el hueso como tal sostiene al músculo y por supuesto tienen una función. Así como el hueso tiene una función, la mandíbula tiene una función, los dientes tienen una función, los ligamentos, el intestino, el vaso, el hígado, todos ellos tienen una función que va a favorecer a algo que se llama homeostasis dentro del mismo cuerpo. Y esto nos va a hacer que tengamos diferentes complejos orgánicos a los que les vamos a llamar aparatos y sistemas, desde lo cual es un poco más fácil estudiar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, al momento de que lo vemos en la carrera para estudiar, siempre nos lo van a dividir, de hecho desde el inicio, ¿no? Fisiología muscular, fisiología digestiva, fisiología respiratoria, de hecho desde ahí nos lo empiezan a dividir y eso desde cierta perspectiva va dividiendo como tal nuestra forma de pensar, ¿no? Que la fisiología cardíaca es muy independiente de la respiratoria es independiente de la renal. Y empezar a dividir ese tipo de complejos sistémicos de esa manera, pues nos crea también confusión. Porque al momento de integrarlos dices, ah, pero ¿en qué momento se relacionaba uno con otro, no? Entonces entras en ese tipo de cuestiones que no te pueden dar un aclaramiento en la comprensión del tema, ¿no? Y por eso la fisiología siempre se debe de estudiar de forma integral. Y pues por supuesto en la fisiología médica los complejos son muy enormes, son muy grandes, o sea, es redundante, ¿no? Grande, enorme, pero desgraciadamente para nuestra profesión así es prácticamente todo el tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver que primero, antes de estudiar fisiología, pues necesitamos saber bases moleculares pues de prácticamente todos nuestros procesos fisiológicos. Entonces, la mayor parte de nuestra vida nos mantenemos ajenos a esto, ¿sí? Hablamos de que nuestros primeros 20 años de formación académica, pues no nos enteramos de que existen moléculas complejas, ¿no? Realmente es un término muy nuevo, aproximadamente en el bachiller, incluso hasta la carrera empezamos a ver que las moléculas son complejos bien integrados en nuestro organismo. Antes de eso solamente conocemos que hay huesos y músculos. Por lo tanto, estos mecanismos moleculares que nos van a estar rigiendo, porque realmente todo lo que somos es molécula, van a ser muy relevantes al momento de entenderlos, porque gracias a ellos se llevan a cabo los procesos fisiológicos. Por eso es importante considerarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se realiza el movimiento muscular? Ah, pues contrae las fibras musculares y listo, ¿no? No, pues realmente los mecanismos moleculares son mucho más complejos, ¿no? Que si se desactiva una porción de lactina para que entre en contacto con la miosina y después una molécula de calcio se pega con los receptores de la inhibina, ¿sí? De los complejos ahí para que realice el golpe de poder y hasta ese momento empiezas a comprender como tal para qué sirven las moléculas, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que las moléculas son muy relevantes de forma clínica porque además de que rigen nuestros procesos fisiológicos, también se van a aplicar sobre todo a los fármacos, ¿sí? Entonces, si empezamos a estudiar desde ahora, desde la fisiología, que la mayor parte de nuestras funciones están regidas por moléculas, después en farmacología nos vamos a ver en un paraíso, porque prácticamente sí que sabemos de los canales iónicos, de los receptores de las células, de los intercambios de moléculas entre la célula y el exterior, pues vamos a comprender que los fármacos van a actuar gracias a esos receptores, gracias a esas proteínas. Entonces, saber biología molecular y biología celular es trascendental en la fisiología, ¿sí? Es una base, ¿bien? Entonces, como podemos ver aquí, la mayor parte de los procesos de transporte celular se van a llevar a cabo gracias a membranas celulares y en esas membranas celulares vamos a encontrar complejos proteicos que van a hacer ese intercambio. Sí, en este caso podemos ver el intercambio de sodio-potasio, ¿no? Entra sodio, sale potasio, o al revés, sale potasio, entra sodio, dependiendo de las células de las que estemos hablando, por supuesto. Entonces, la relevancia en este sentido es que muchas de estas funciones, por no decir todas,
van a estar reguladas desde esta perspectiva molecular, ¿sí? Todas las funciones buenas, malas, patológicas, van a tener una relevancia molecular. Y desde ahí vamos a ver que la membrana, un recordatorio de biología celular, está regida por un transporte activo y un transporte pasivo. Y esto no es nada complicado. El transporte activo hay que recordar que requiere energía, ¿no? Que requiere ATP. Por ejemplo, las bombas de sodio-potasio. Entonces, estas bombas de sodio-potasio necesitan ATP para meter sodio, para sacar potasio, para meter potasio, para sacar sodio, dependiendo del simporte o el antiporte. Luego veremos qué es eso. En las clases van a estar bien descritas cuál es cada una de ellas. Sin embargo, hay que reconocer eso, que a pesar de que nuestros libros mencionan que solamente hay este tipo de bombas sodio-potasio, donde entra sodio, sale potasio, también hay bombas que hacen lo contrario, ¿sí? Porque, bueno, bombas no precisamente activas, pero hay con la función contraria. ¿Por qué? Acuérdense que en fisiología todo es equilibrio, homeostasis. Si entra algo, también debe de salir. Si sale algo, también debe de entrar. Entonces, recuerden eso. Y es bien importante que lo tengamos bien presente, porque a veces nos limitamos de que, solo entra sodio, solo entra potasio, solo entra sodio, ¿no? Entonces, hay que romper un poco esos esquemas, ¿no? Si algo entra, pues también debe de salir. Si algo sale, también debe de entrar. Y por supuesto, aquí están las formas, ¿no? Activo necesita energía. Pasivo no necesita energía. Y por lo tanto, aquí hay un tema muy importante que siempre tenemos que recordar durante fisiología y sobre todo en estas cosas moleculares, ¿no? Algo que se llama gradiente de concentración, ¿sí? Ese gradiente de concentración está presente en el activo y en el pasivo. ¿Y esto a qué va? Bueno, a que adentro de la célula y fuera de la célula siempre va a haber concentraciones cambiantes y diferentes, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, en el caso del sodio y del potasio, el principal ion o catión intracelular pues es el potasio. El principal catión extracelular o intracelular es el sodio. Sin embargo, estos tienen que mantener un equilibrio. Y por supuesto, si el sodio es el principal ion extracelular y el potasio es el intracelular, debe de haber un equilibrio entre ellos. Por lo tanto, donde hay mayor concentración, va a haber mayor carga de potasios, y donde hay menor concentración de potasios, pues hay menor carga de potasios. Por lo tanto, se establecen cargas en base a esas cantidades, ¿no? Y estos gradientes de concentración van a regir si entra más fácil o si entra más difícil. Entonces, si entra más difícil, o sea, si necesitamos que haya más potasio dentro, pues evidentemente no van a estar abiertos y por lo tanto van a necesitar un transporte activo. Por lo tanto, el potasio va a estar muy regido, muy controlado entre si entra o sale. Y lo contrario, el sodio pues no va a ser tan indispensable y este no va a estar tan regulado. Sin embargo, en este caso, uno debe hacer intercambio por otro, ¿sí? Para que haya un mantenimiento de cargas constante, ¿sí? Y no se despolarice y haya estragos, ¿sí? Aquí hay que entender que cuando hay estragos, hay cambios de las cargas moleculares, pues todas las celulitas tienden a atrofiarse, a generar campos eléctricos no regulares y sobre todo en el corazón, pues esto puede llevarnos a un paro cardíaco, ¿no? Entonces, los transporte activos por lo general van en contra del gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque necesitan fuerza para meter un poco más de estos componentes que no son importantes, bueno, no son realmente importantes en el exterior y por lo tanto son muy abundantes en la célula. Entonces, si queremos sacarlos o meterlos, pues vamos a necesitar energía y ahí es donde va este tipo de transporte en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Y luego, lo contrario, cuando no necesitamos energía, ¿sí? Cuando vamos a necesitar sacar y no hay necesidad de que lo empujemos, por así mencionarlo, ¿no? Ya muy, muy explícitamente, ese tipo de transporte va a ser pasivo. Y por lo tanto, pues las cargas van a entrar y salir como se les da la gana. ¿Por qué? Porque realmente sus concentraciones no van a ser tan variables y no es necesario que éstas se mantengan de cierta proporción en determinado lado de la membrana celular, ¿sí? Entonces, estos tipos de transportes van a ser la difusión simple y la difusión facilitada, ¿sí? Que van a favor del gradiente de concentración, o sea, literal, van con el río. Y pues retomando este concepto, los procesos de transporte pasivo, de difusión simple, la ósmosis, la difusión facilitada, van a ser movimientos moleculares que van a seguir un gradiente de concentración, pero no todos son iguales. Por ejemplo, en el caso de la difusión, estos van siguiendo el gradiente
y no necesitan ayuda de proteínas transportadoras, ¿sale? En el caso de la ósmosis, hay una membrana semipermeable que va de una solución menos concentrada a una más concentrada. Y por último, en la difusión facilitada, vamos a tener transportes específicos a través de la membrana y estos van a seguir su gradiente de concentración, ¿sí? Entonces aquí es un poco más complejo al momento de que necesitamos proteínas que generan estos canales, ¿sí? En la ósmosis, la membrana tiene canales ya precisamente ya abiertos que pueden regularse. En la facilitada, pues estos canales pueden estar condicionados, pero también van a seguir el gradiente de concentración, pueden abrirse o cerrarse. Y en la difusión simple, pues estas van a seguir un gradiente con la presencia o sin la presencia de estos canales. Entonces va a ir variando un poco, pero en términos simples, todos estos procesos, casi todas las células lo pueden hacer. Si pueden hacer una difusión, pueden hacer ósmosis o difusión facilitada. ¿Y esto de qué va a depender? Pues precisamente de la molécula de la que estemos hablando, si la necesitamos afuera, si la necesitamos adentro, dependiendo de la molécula, ¿bien? Porque les mencionaba, todas las células lo pueden realizar, sin embargo, lo que va a diferenciarlas es la molécula que necesitamos que haga la ósmosis o la difusión simple, ¿no? En el caso de la ósmosis, siempre, o bueno, se le refiere a ósmosis cuando relativamente se refiere al agua, ¿sí? Entonces, cuando escuchen ósmosis de algún proceso fisiológico, pues vamos a estar hablando de que el agua está realizando un cambio de concentración de un lugar menos concentrado a uno más concentrado. ¿Para qué? Para tratar de igualar esas concentraciones, ¿no? Eso es la ósmosis. En la difusión simple, va a seguir un gradiente de concentración, pero no para mantener una concentración normal, solamente para que se rija un movimiento. Entonces casi siempre estas de difusión siempre van a tener una especie de seguro que se activa o se desactiva según se necesite. Y la difusión facilitada, pues esta sí va a necesitar proteínas de membrana, o sea, canales proteicos, para que sea un poco más controlada el intercambio de estas moléculas. Bien, y lo que les mencionaba, dependiendo de la molécula va a ser el tipo de transporte pasivo. Entonces, vamos a ver que las difusiones en nuestras membranas celulares van a variar según la superficie, o sea, la distancia, ¿sí? Entre mayor distancia, pues mayor tiempo va a requerir la difusión. La temperatura, a mayor temperatura, mayor velocidad de difusión y viceversa. Cuando tenemos más frío, la velocidad de difusión es más lenta. Y bueno, aterrizando un poquito en este punto, vamos a ver que en nuestra aplicación clínica médica, la mayor parte de los tratamientos en medicina se dan a cierta temperatura. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, en los casos de paro cardíaco, también de cuidados intensivos, estos pacientes por lo general siempre van a estar en un medio frío, ¿sí? Los pacientitos van a estar metidos en cámaras o en salas, en cabinas o, bueno, en habitaciones, ¿no? Si quieren, que pues por lo general son de cuidados intensivos y estas salas están a una temperatura disminuida, ¿no? No es que estén congelados, sino que tienen una temperatura promedio entre 21 y 26 grados. ¿Para qué? Para que estos pacientes no generen tanto calor, no tengan tanto calor y por lo tanto esos procesos, por ejemplo, infecciosos, disminuyan su velocidad, ¿no? O algún proceso inflamatorio disminuya de velocidad. Y de hecho también ustedes lo pueden comprobar recurriendo a simples viajes que puedan hacer de negocios o de vacaciones, ¿no? Van a un lugar caliente, ustedes van a sentir que su cuerpo se mueve más rápido, que sudan más, que tienen más ganas de realizar cosas, ¿no? Su metabolismo, está mucho más activado. Y lo contrario, si van a un lugar frío, pues les dan ganas de quedarse acostaditos, tomando un cafecito, viendo una película, ¿no? Y no es casualidad, ¿no? No es que el ambiente te condiciona a tener ese tipo de comportamientos, sino que tu cuerpo está más lento y por lo tanto sus procesos se realizan de forma más lenta, ¿sí? No es coincidencia. Por eso, mucha de la gente que vive en los trópicos tiende a verse un poco más viejita, ¿no? A verse más mayor de edad de lo que realmente es, a comparación de, por ejemplo, las personas que son europeas o de esas zonas polares, ¿no? Donde nieva, que pueden llegar a verse muy jóvenes
a pesar de tener cierta edad avanzada, ¿no? Contraponiéndoles. Entonces, esta difusión desde ahí la podemos ver. Bien. Otro factor que tiene que ver en la difusión de las membranas es el tamaño molecular. Entonces, entre más pequeña sea una molécula, más fácil va a difundir, ¿no? De repente esto puede ser intuitivo, ¿no? Pero también hay que puntualizarlo, ¿no? Entre más pesada, entre más grande sea esa molécula, más lento se va a difundir. Y por supuesto, los procesos que se lleven a cabo por esas moléculas van a hacerse más lentos, ¿sí? Por ejemplo, las moléculas más pequeñas que podemos encontrar en nuestro cuerpo son los neurotransmisores, ¿no? De las más pequeñas. Y estos neurotransmisores actúan de volada, ¿no? Incluso estos neurotransmisores son los que nos permiten aprender y estar procesando la información que estamos viendo justamente ahora. Los videos, la imagen, aquí el ratón, el puntero, perdón, nos permite codificar el sonido de mi voz en este caso y inmediatamente prácticamente la interpretación es muy rápida, ¿no? De milisegundos. Por lo tanto, estas moléculas se mueven muy rápido, ¿no? Estos neurotransmisores. Pero, a contraparte, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, les pegan con una... o se llegan a quemar con una plancha, ¿no? O con en el sartén, o con algo muy caliente, ¿no? Lo tocan y como a los 2 segundos empiezan a sentir, ya me quemé, ¿no? Después de 2 segundos, ¿no? Y a pesar de que son los mismos neurotransmisores, estos son un poco más grandes, ¿no? Por eso la tardanza. Y por lo mismo, algún medicamento también involucra aquí, ¿eh? Las moléculas más pesadas, los medicamentos más pesados tardan más en hacer efecto que un medicamento más liofilizado, no sé si han escuchado esa palabra, ¿no? Son más pequeños y por lo tanto se aprovechan más rápido, ¿bien? Y por supuesto, lo que va a afectar la difusión va a ser el área de superficie. Entre más superficie tengamos en una estructura, en un órgano o en una célula, más rápida es la difusión. ¿Por qué? Pues porque va a haber más poros, va a haber más proteínas de difusión, va a haber más acuaporinas, ¿no? Lo de la ósmosis. Entonces, desde ahí también tienen los factores que pueden afectar en la difusión. Entonces, pasando, tenemos aquí una importante ley que realmente se maneja muy poco porque pues es un cálculo de cálculo diferencial precisamente, donde se calculan las velocidades de difusión. Y esto no funciona de otra manera más que de la forma siguiente. Hay una multiplicación que debemos hacer, que es un coeficiente de difusión por un área de superficie. Posteriormente tenemos que hacer una división y sucesivamente una resta entre el grosor de la membrana y las concentraciones de los materiales dentro y fuera de la membrana. Y en pocas palabras, todo lo que nos hace este cálculo ya con las medidas específicas de cada celulita, porque pues como se imaginarán, el grosor de la membrana y las concentraciones de los diferentes materiales va a variar de célula en célula, va a variar bastante, pero haciendo los cálculos nos vamos a dar cuenta de que si aumentamos el gradiente, cualquiera de estos componentes se va a afectar relativamente y de forma directa la velocidad de difusión. Por ejemplo, si aumentamos el área de superficie, la velocidad de difusión va a ser directamente proporcional, entonces va a aumentar. Luego, si aumentamos el grosor de la membrana, de la célula, obviamente, si la aumentamos, la velocidad también va a aumentar. Luego, si aumentamos las concentraciones fuera y adentro de estos componentes que utilizaremos en nuestra fórmula, pues la velocidad de difusión va a aumentar. ¿Y esto qué quiere decir en pocas palabras? Que un material se va a poder difundir a través de una membrana semipermeable en medida de su flujo. Y ese flujo pues va a ser precisamente la velocidad de difusión. Entre más flujo haya, mayor va a ser el gradiente de difusión. Por lo tanto, es prácticamente lo que les mencionaba, directamente directamente proporcional, ¿sí? Entonces, si cualquiera de estos componentes de esta operación se ven aumentados, la velocidad de difusión aumenta. Si se ven disminuidos, la velocidad de difusión disminuye. Entre mayor sea el gradiente, mayor es el flujo de difusión, ¿sí? Entonces todos estos son los componentes que nos van a ayudar a que la difusión sea mayor, ¿sí? Muy bien. Bueno,
estamos hablando de puro mayor y mayor, ¿no? Pero en algunos casos, sobre todo, pues ya ahora sí, aplicado a lo médico, también es necesario disminuir el flujo de difusión, ¿no? ¿Por qué? Porque no siempre es bueno tener tanto. Entonces, en el caso, por ejemplo, un muy buen ejemplo de esta ley de difusión es cuando tenemos un proceso patológico llamado hiponatremia, ¿sí? O lo contrario, hipernatremia, ¿sí? Cualquiera de esos dos es un trastorno hidroelectrolítico que puede ser grave y mortal, ¿no? O sea, nada más con mencionarles de que si tenemos una hiponatremia muy grave o una hipernatremia muy grave, podemos caer en estado de coma o morir directamente. ¿Por qué? Porque la principal célula que sufre cuando las concentraciones de sodio se ven modificadas son las neuronas, ¿sí? Entonces es bien importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta difusión en estos casos de hiponatremia? Pues nosotros tratamos de aumentar la difusión del sodio, por ejemplo, con algunas soluciones, ¿no? Y esto lo logramos pues metiendo soluciones más concentradas, ¿no? En el caso de una hiponatremia, pues necesitamos meter sodio, ¿no? ¿Por qué? Porque el sodio está bajo, eso significa hiponatremia. Entonces, si nosotros metemos mayor cantidad de sodio, pues se va a difundir más el sodio, ¿no? Y por lo tanto, pues se va a llegar a una homeostasis, ¿no? Que es lo que queremos corregir. Ahora, aquí, en este caso de las natremias, de las disnatremias, ¿no? Que queremos corregir, también hay que tener en cuenta esto, la velocidad. Porque también, si le metemos mucho sodio a una neurona de forma muy rápida, pues esta neurona también se pone medio loquilla y empieza a tener sufrimiento. De hecho, se puede morir o lo contrario, se edematiza, ¿no? La propia célula se hincha, se llena mucho de agua y muere, ¿sí? Entonces, la queríamos ayudar metiéndole sodio y la terminamos matando. Entonces, también hay que tener en cuenta esto, lo de la velocidad de difusión, para que esa neurona se vaya adaptando progresivamente, poco a poco, a tener el sodio que solía tener en el caso de la hiponatremia. O lo contrario, a que se vaya adaptando poco a poco al sodio que pues normalmente debería tener, ¿no? En el caso de la hipernatremia pues tiene demasiado. Entonces se adapta un poquito a esa cantidad de sodio y si lo sacamos muy rápido pues obviamente va a sufrir esa neurona, ¿sí? Y también se puede dematizar. Por lo tanto, las velocidades en este tipo de correcciones de sodio pues son muy importantes, ¿sí? Estamos hablando de que las correcciones deben de ser de entre 12 a 24 horas, ¿sí? A pesar de que son urgencias, no se pueden corregir en menos de ese tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las neuronas lo sufren y por eso las leyes de velocidades de difusión son muy importantes. Muy bien. Vamos a tener entonces ahora de los que estábamos mencionando algo que se llama difusión facilitada. Esta necesita la unión a un transportador que es, pues no es otra cosa más que una proteína que vamos a encontrar en la membrana celular y esta es la que va a mover como tal el componente que necesitamos difundir, ¿no? Y este cambio conformacional va a ser en función de las necesidades de la célula. Entonces, si por ejemplo la célula necesita meter, por ejemplo, no sé, una molécula o una proteína necesaria para su síntesis, pues esta va a cambiar su conformación y literalmente se va a abrir esa puerta. ¿Para qué? Para que pueda pasar al otro lado, ¿sí? Esto pasa mucho con con algunos medicamentos como el paracetamol, como la aspirina, que necesitamos meter ese componente que va a inactivar el ácido araquidónico y nos va a dejar de doler, ¿no? Para eso sirve el ácido araquidónico, o sea, inhibe la inflamación. Y posteriormente, la liberación de la molécula del otro lado de la membrana va a completar el transporte. Entonces no es nada complicado, la difusión facilitada usa una molécula transportadora de esa molécula. Y esta molécula transportadora que se va a llamar pues transportador va a tener un cambio conformacional. Listo. En la parte de ósmosis vamos a tener que pues directamente es el transporte de agua. Entonces es el principal mecanismo por el cual todos nuestros tejidos van a estar hidratándose, ¿sí? Aquí el agua, pues si se dan cuenta, va a ser uno de los componentes importantes de nuestro peso corporal, de nuestra composición corporal, porque abarca pues prácticamente hasta el 60-70% de nuestro peso, ¿no? Entonces el agua es uno de los componentes que siempre va a estar tratando de equivalerse, de mantener una homeostasis, equilibrarse en nuestros tejidos, ¿sí? No en nuestro cuerpo, en nuestros tejidos.
Y de ahí pues que el agua vaya de una concentración alta a una de baja concentración. Y esto es muy parecido a lo que mencionábamos que en el ejemplo de las correcciones de electrolitos, como por ejemplo el sodio, ¿no? ¿Por qué? Porque esta agua va a tratar de moverse hacia los lados. Entonces, si va de un lado de un lugar muy concentrado a uno muy poco concentrado, pues vamos a ver que el agua va a entrar rápido, y a eso es a lo que me refería que las neuronas sufren. ¿Por qué? Porque esa agua entra muy rápido adentro de ellas, a su soma neuronal, y por lo tanto pues empiezan a sufrir, ¿no? Y de ahí la importancia. Entonces aquí vamos a ver que la osmolaridad sérica normal del cuerpo humano es de 290 miliosmoles, ¿sí? Entonces, esa es normalmente nuestra osmolaridad en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y también ahí vamos a ver que, pues, precisamente esa osmolaridad se da por algunos componentes como los electrolitos que nos van a dar esa osmolaridad. También la glucosa, también la urea, son los componentes que nos dan esa osmolaridad sérica. Y no es otra cosa más que la concentración de partículas en el suero, ¿sí? Entonces, algunos de estos componentes pues ya los mencionábamos. Sodio, urea, glucosa son los componentes de la osmolalidad en nuestro cuerpo. Bien, por último tenemos el transporte activo que requiere ATP a favor de, para mover las cosas en contra de su gradiente. Luego, este va a utilizar directamente ATP para mover ese tipo de moléculas. Y en el caso del primario. En el caso del secundario se usan gradientes iónicos que se crean por transporte primario. O sea, son dos pasitos más. Es un pasito más, ¿no? Para abrir un cotransporte a veces. Bien. Entonces, en el caso de las bombas de sodio-potasio, que son transporte activo, vamos a tener que está compuesta por 6 subunidades, 3 alfa, 3 beta, donde la subunidad alfa es la que tiene la actividad con el ATP, ¿no? La actividad ATPasa. Luego, la función de esta bomba es transportar 2 sodios afuera de la célula, ¿sí? Esto es clásica pregunta de examen. 3 sodios fuera de la célula y 2 hacia adentro de la célula. Y así es como se mantienen los gradientes iónicos vitales, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que no todas las células realizan este proceso de forma clásica, ¿no? Sí lo realizan, pero las más importantes evidentemente van a ser las que tienen impulsos eléctricos, ¿no? Las que tienen que ver con la generación de corrientes eléctricas, ¿no? Porque hay que entender que estas bombas de sodio-potasio mueven electrones positivos, ¿no? Cationes. Por lo tanto, al moverse los cationes van a generar pues actividad eléctrica, ¿no? Eso es lo que es como tal la diferencial eléctrica. Y por lo tanto, las principales células que generan este tipo de movimiento con las sodio-ATPasas pues van a ser celulitas que tienen que ver con en impulsos eléctricos, ¿no? Por generar movimiento, ¿no? Células cardíacas, células musculares esqueléticas, células neuronales, por supuesto. Por otro lado, tenemos que este mecanismo utiliza el ATP para cambiar la conformación y mover los iones en su gradiente contrario. Y la importancia de estos es, como les mencionaba, algunos medicamentos como la digital, utilizado para la insuficiencia cardíaca o trastornos de la conducción cardíaca, pues se ayudan de las bombas sodio-potasio. ¿Para qué? Para inhibirlas o para favorecer su acción, y por lo tanto pues tener un efecto terapéutico. Entonces desde ahí vemos que la medicina se aplica directamente sobre la fisiología. Entonces tenemos también otras bombas importantes, por ejemplo la bomba de calcio va a ayudarnos a mantener una presión de calcio intracelular muy importante. Aquí lo mencionan como una cosa crucial para la contracción muscular, pero el calcio no solo nos sirve para contraernos, ¿sí? Prácticamente la mayor parte de nuestra vida celular se rige por el calcio, ¿sí? Las mitocondrias funcionan gracias al calcio y de hecho también se mueren gracias al calcio. Las células van a apoptosis por el calcio, entonces es bien importante el calcio. Luego tenemos las bombas de potasio e hidrógeno. Estas las vamos a encontrar sobre todo pues ahí en la mucosa gástrica, siendo las responsables de secretar el ácido clorhídrico, pues de eso está hecho los jugos gástricos, ¿no? De iones hidrógeno, por eso es tan ácido. Y estos van a estar regulando también en el caso del páncreas o de los riñones la cantidad de
ácidos que podemos tener en nuestro organismo, ¿sí? De ahí el famoso buffer o tampón bicarbonato, ¿no? El bicarbonato va a ayudar a eliminar este tipo de iones hidrógeno con la ayuda de las bombas de hidrógeno en los túbulos renales. Muy bien. Luego vamos a tener otros componentes celulares que van a ser los bloqueadores de canales de los iones. Y por lo tanto, estos van a ser bien interesantes porque así como hay lo que les mencionaba, prácticamente en toda nuestra vida va a haber positivos y va a haber negativos. Si hay unos que incentivan que se abran los canales, pues va a haber otros que los bloquean, ¿no? Porque sí, acuérdense, aquí siempre va a haber una acción y uno que va en contra de esa acción. Y estos van a ser los bloqueadores de los canales. Y estos pueden ser canales para el sodio, canales para el potasio, para el sodio ATPasa y los canales de calcio también. Entonces, en nuestro caso, los medicamentos que podemos ubicar para este tipo de bloqueo de canales que van a tener un efecto terapéutico y que van a conformar medicamentos, pues van a ser en el caso del sodio, la acitoxina para bloquear canales de sodio o la tetradotoxina. ¿Sí? Que estos los podemos encontrar en algunos venenos de la naturaleza, ¿eh? O sea, no nos lo inventamos nosotros, ¿sí? Estos son venenos que podemos encontrar, por ejemplo, en el pez globo, en algunas especies de alacranes o incluso también de serpientes, ¿no? De este tipo de toxinas que tienen bloqueo de canales de sodio. Luego tenemos bloqueadores de canales de potasio como el tetraetilamonio. ¿Sí? Que también lo podemos encontrar en algunas toxinas. Luego, los bloqueadores de los canales de calcio. Por ejemplo, estos dos son medicamentos que están dirigidos para regular la presión arterial. ¿Sí? Entonces, disminuyendo la cantidad de calcio que tenemos en nuestro corazón, disminuimos la contractilidad y por lo tanto la presión arterial. ¿Sí? Entonces, verapamilo y nifedipino son antihipertensivos que utilizamos todos los días en nuestra práctica médica. Bueno, por supuesto, si atendemos personas hipertensas, ¿no? Luego tenemos los bloqueadores de la sodio-potasio ATPasa, como por ejemplo la digitoxina o la digital o la uabaína. ¿Sí? Estos dos medicamentos son precisamente para bloquear la entrada de los iones de potasio y de sodio, bueno, de potasio, y por lo cual la contractilidad del corazón aumenta y también su periodo de repolarización y por lo tanto pues con esto se regulan algunas arritmias, se regula la contractilidad cardíaca que se contraiga más fuerte y por supuesto la insuficiencia cardíaca. ¿Para qué? Para que estas fibras no se contraigan más fuerte y por lo tanto el corazón no crezca. Eso hay que entender que la insuficiencia cardíaca es cuando nuestro corazoncito se contrae pero ya no bombea, ¿sí? O sea, ya no tiene fuerza. Entonces, para evitar que esto siga progresando, pues utilizan este tipo de medicamentos. Bien, vamos por un transporte activo secundario, en el cual vamos a encontrar gradientes de concentración de sodio, los cotransportes de glucosa o los que regulan la salida de la glucosa. Estos se van a caracterizar por utilizar energía almacenada en los gradientes iónicos que acabamos de ver. Y un ejemplo clásico, pues vamos a encontrar el de la glucosa en los enterocitos del intestino y también de la glucosa en los túbulos renales, sobre todo los contorneados proximales. Bien, entonces estos gradientes de sodio van a ser generados por la bomba sodio-potasio ATPasa, que son los de transporte primario que acabamos de ver, y como tal, el transporte activo secundario se va a regular por un cotransporte. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el sodio va a entrar con la glucosa. Y por lo tanto, esto es un transporte activo secundario que necesita una molécula más para que entre o salga otra molécula. Bien, entonces en este caso la glucosa va a entrar con el sodio. Y lo contrario, cuando esta glucosa necesite salir de la célula, pues no va a necesitar este transporte, porque este va a ser un transporte activo. Acuérdense, los activos van en contra. Pero al momento de que la glucosa necesite salir, pues esta va a ir a favor de su gradiente de concentración, ¿sí? ¿Por qué? Porque la glucosa va a estar casi siempre muy abundante afuera y muy poquito adentro. Para meter glucosa, pues necesitamos estas bombas. Para sacarla, no la necesitamos y esta va a salir por difusión facilitada. Muy bien. Ahora llegamos a una parte un poco más compleja, donde la célula involucra ahora sí
parte de mucha membrana, ¿sí? Y este se va a llamar transporte vesicular. La vamos a llamar endocitosis cuando va a introducir macromoléculas o partículas. En esta endocitosis incluimos la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Entonces, todo lo que vaya a entrar a nuestra célula, que sea pues macromoléculas, o sea, sean moléculas que no pasen por una proteína transportadora, pues van a llamarse endocitosis. Bien, y lo contrario, cuando una célula necesite, digamos, figurativamente hablando, hacer popó, pues le vamos a llamar exocitosis. Va a liberar sustancias al exterior mediante vesículas, o sea, pedazos de membrana que se van a, pues no se van a perder, solamente van a adherirse a la parte externa. Y estas vesículas no solamente van a ser desechos, así como les dije que era como una especie de popó, realmente no. Los desechos son una parte de la exocitosis, pero también pueden ser secreciones de una célula por exocitosis precisamente. O sea, si necesita producir, no sé, un tipo de proteína, lo va a sacar como exocitosis. Si necesita sacar un tipo de hormona, por ejemplo, o de un neurotransmisor, eso también va a ser exocitosis. Entonces hay que entender esto como unas liberaciones de sustancias que no siempre van a ser desechos, van a ser cualquier cosa que salga de nuestra célula. Exocitosis. Entonces aquí vamos a tener diferentes tipos de proteínas transportadoras que van a funcionar para mover este tipo de partículas. Entonces van a llamarse unitransportadores cuando se mueven las partículas en una sola dirección. ¿Sí? Aquí no es porque muevan una molécula, no. Aquí van a mover en una sola dirección. Luego va a haber simportadores. Las partículas que se mueven van en la misma dirección, pero son dos partículas. Bien. Y luego los antiportadores. En estas se meten unas partículas o moléculas y se sacan otras al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar diferentes tipos de proteínas transportadoras. Bien, entonces de forma general eso es lo más relevante que debemos saber en esta primera sesión sobre las células en su membrana. Bien, ahora vamos a pasar rápidamente hacia los fluidos corporales. Entonces hay que recordar muy rápido, de hecho bastante rápido, cómo está constituido nuestro cuerpo en cuestión de fluidos. Entonces vamos a tener que el 60% de nuestro peso corporal va a ser 60 agua, el 40% el fluido intracelular, el 20% extracelular y por último el 5% va a ser plasma. Entonces si nos damos cuenta somos puro líquido, salvo que va a estar distribuido en diferentes compartimientos. En intracelular, extracelular, plasma y el intersticial. Bien, entonces vamos a ver que nuestros iones en los fluidos corporales pues principalmente van a ser según su cantidad y según su ubicación. Extracelulares, ya habíamos visto, el principal catión extracelular va a ser el sodio. El principal anión extracelular es el cloro. El principal fluido intracelular es el potasio y el principal catión intracelular va a ser el potasio, y el principal anión intracelular va a ser el fosfato, ¿sí? Y las proteínas, el ion fosfato, ¿sale? Entonces ahí tenemos los principales componentes iónicos intra y extracelulares. Obviamente, pues estos van a variar un poco de persona a persona, pero casi siempre van a conservar una concentración promedio, ¿sí? De ahí que nosotros tengamos alteraciones hidroelectrolíticas donde pues vamos a ver las diferenciaciones, ¿no? La modificación en estos valores. Para medir los fluidos corporales vamos a utilizar un método de dilución. En esto vamos a utilizar una fórmula básica que vamos a poner la cantidad del indicador con una concentración final y con esto vamos a obtener, por ejemplo, la concentración que puede haber de un fluido en nuestro cuerpo, por ejemplo, de la albúmina o de la agua corporal total. Así es como se hacen estos cálculos que vimos anteriormente, ¿sí? Mediante este tipo de fórmulas. Sin embargo, pues en cuestiones prácticas médicas es muy difícil utilizarlas, ¿sí? Prácticamente esto no se realiza solamente en métodos de experimentación. Solamente es importante descubrir cómo es que se hacen. Y de esto mismo se utiliza para calcular cómo funciona el riñón, cómo funciona la formación de orina en ese tipo de situaciones, ¿no? O la secreción de algún componente en la sangre.
Posteriormente vamos a ver que las células pueden generar conexiones entre ellas. Dentro de estas, las más importantes y las más frecuentemente vistas, las vamos a encontrar en tejidos epiteliales, ¿no? Donde tiene como tal la función la celulita. Entonces vamos a ver que hay uniones estrechas que van a formar barreras impermeables entre los tejidos, ¿sí? Además entre las células, entre los tejidos. Los desmosomas van a proporcionar fuerza mecánica entre las células, ¿sí? La mayor parte de los tejidos van a estar unidos unos con otros por desmosomas, ¿sí? Y por último, los aniones gap van a permitir comunicarse célula con célula, ¿sí? Una célula se une con otra celulita y están bien comunicaditas, es como si fuera un tubito a través de ellas, que son los uniones gap. Vamos a tener también que para que estas células tengan comunicación, además de las uniones celulares, van a tener, por supuesto, un potencial de acción. Y este potencial de acción va a ser una secuencia de cambios eléctricos en una membrana plasmática excitable. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las membranas plasmáticas van a tener esta capacidad, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta lo que les mencionaba al inicio. Aquí hay que hablar de célula a célula. Cada célula tiene una especialización y cada una tiene una función. Y hablar de esto hay que mencionar que los canales iónicos que acabamos de ver pueden tener cierto límite para activarse, ¿no? Y ese límite se va a llamar umbral. Bien, entonces aquí vamos a ver que hay diferentes potenciales de acción. Por ejemplo, un potencial de acción en reposo, en el cual en la mayor parte de nuestras células es de menos 70 milivoltios, ¿sí? O sea, es un potencial eléctrico pues negativo, ¿no? O sea, casi no hay corriente eléctrica. Luego, cuando una célula se despolariza, puede aumentar hasta más de 35 milivoltios. Bien, luego hay un proceso de repolarización en el cual pues regresamos a nuestro potencial de reposo. Y luego tenemos un potencial de hiperpolarización, donde nuestro potencial sube y tiene una breve caída por debajo de los menos 70 milivoltios y por lo tanto hay un cambio grave en esta zona. Por eso se llama hiperpolarización. Bien, ¿por qué? Porque sobrepasamos ese límite del umbral. Bien. Los potenciales de acción van a tener diferentes fases. Dentro de los mismos vamos a encontrar que estos van a ser mantenidos, como ya habíamos visto, por las bombas sodio-potasio, ¿sí? Lo que mencionábamos. No es cuestión de que todas lo hagan, sino que la mayor parte de las células que transmiten electricidad lo van a hacer. Bien, luego va a haber una generación de despolarización donde se van a salir iones sodio de nuestra célula, ¿sí? Acuérdense que los iones sodio son los principales cationes extracelulares, entonces si se va a despolarizar por la salida de estos mismos. Luego se va a repolarizar, se cierran los canales de sodio y se van a aperturar los canales de potasio. ¿Para qué? Para que vuelvan a entrar. Y por último, la hiperpolarización va a ser una salida adicional de los iones potasio antes del cierre del completo de sus canales. Entonces, este tipo de potencial de acción es muy característico, por ejemplo, en la célula muscular. Posteriormente, en la fisiología muscular, vamos a ver cada uno de estos cambios y pues a qué se refiere cada uno de ellos y cómo lo podemos notar ahora sí en la fisiología médica, ¿no? La relación que tiene con un electrocardiograma, por ejemplo. Y esto también, pues como les mencionaba, se puede ver en una neurona, ¿sí? Pero este es un poco más complicado y ahí como hay muy poca posibilidad de estudiar zonas neuronales en específico, también se puede hacer un electroencefalograma, pero es un poco más complicado de interpretar. Bien. Entonces vamos a tener que los potenciales de acción, hablando de electricidad, tienen propiedades. Entonces aquí va a haber un estímulo umbral que va a ser nuestro límite, ¿no? La intensidad mínima. ¿Para qué? Para que se desencadene un potencial de acción. Y esto va a ser muy clásico cuando veamos fisiología muscular, ¿no? Pasando un umbral, ¿se va a contraer una célula o no se va a contraer? Luego tenemos otra propiedad que es la ley de todo o nada. Y esto es precisamente lo que les mencionaba. Si se produce un potencial de acción completo, se realiza la acción. Si no llega a un potencial de acción completo, ¿sí? Rebasando ese límite de umbral, pues no se lleva a cabo nada. Bien, también vamos a encontrar periodos refractarios, que son zonas de tiempo, ¿sí? Periodos de tiempo, donde la célula no puede generar nuevos potenciales de acción.
¿sí? Porque así como puede generarlos, también se cansa, ¿sí? No es tan rápido que se repolarice, lo que mencionábamos anteriormente. Entonces hay periodos refractarios para un potencial de acción. Y por último, hay conducción saltatoria. Esta la podemos ver muy fácilmente en los axones mielinizados de los nervios periféricos, donde los axones tienen un impulso eléctrico que va recorriéndolos, pero no de forma continua, como si fuera un cable de electricidad, ¿no? Que todos están corriendo al mismo tiempo. En el caso de las neuronas, estos potenciales de acción van viajando más rápido porque van saltando literalmente entre espacio y espacio, y esos lugares se llaman nodos de Rambier. También lo vamos a analizar en fisiología nerviosa. Muy bien, entonces los periodos refractarios pueden ser relativos y absolutos. Los absolutos, pues no importa cuánta intensidad tenga ese estímulo, ese potencial, no va a haber ningún nuevo potencial de acción. En el relativo, cuando hay un estímulo o un potencial de acción mucho más fuerte, sí se puede desencadenar un nuevo potencial de acción. Y esto va a ser muy clásico cuando veamos fisiología cardíaca, ¿sí? Los periodos refractarios absolutos y relativos. Muy bien. Hay formas de estudiar los registros de potenciales de membrana. Uno de ellos son los monofásicos, otros son los bifásicos y otros son los compuestos. Esto va a ser muy aplicable cuando veamos el electrocardiograma. Vamos a encontrar que hay derivaciones monopolares, ¿sí? Y otras bipolares. Y cada una de estas derivaciones pues, va a tener un registro de diferente conformación. ¿Sí? Entonces, en el caso de la monofásica vamos a tener un electrodo dentro de la célula y otro fuera de la célula. Se va a ver la despolarización y repolarización. En el potencial de acción bifásico vamos a tener ambos electrodos fuera de la célula y una va a mostrar una desviación positiva y una negativa, ¿sí? Entonces aquí los bifásicos, como se imaginarán, van a ser los más útiles en medicina porque van a mostrarnos pues diferentes grados de despolarización en base al si es negativo o positivo. Y de hecho son los que hemos estado viendo, ¿no? Son bifásicos. Y por último vamos a tener potenciales de acción compuestos, donde la suma de los potenciales de acción van a ser de las fibras nerviosas de un nervio mixto y por lo tanto van a ser muy variados y muy repetitivos, ¿sí? Entonces este tipo de registros van a variar dependiendo de la situación en la que nos estemos ubicando, ¿sí? Entonces en el caso del corazoncito pues el electrocardiograma realiza este tipo de registros bifásicos. En el caso de, por ejemplo, los registros de Holter o algunos electroencefalogramas tienen este tipo monofásico. Y también hay algo que se llama electromiografía. Estos sí realizan 100% un potencial de acción monofásico, ¿sí? Los registran, ¿sí? Porque estos electromiografía se inserta un electrodo dentro del músculo y otro se queda afuera. Entonces ahí es donde realizan este tipo de estudios. Muy bien. Existe algo bien interesante que se llama el efecto de Gibbs-Donan, donde pues este señor había descrito como una distribución desigual de iones a través de una membrana cuando uno de los iones no puede atravesarla. Esto cómo se traduce, que es crucial para distribuir los iones en los fluidos corporales, gracias a que a una membrana semipermeable va muy relacionado con lo de ósmosis, pero esto nos va a dar dos cosas: las condiciones de equilibrio y los efectos principales. Entonces, con este efecto de Gibbs-Donan nos va a dar electroneutralidad en un compartimiento o en dos compartimientos, extracelular e intracelular, y con esto los productos van a ser iónicos, los productos iónicos van a ser igual en ambos lados. ¿Eso qué quiere decir? Que las reacciones se van a realizar pues al mismo tiempo en los dos lados de la membrana y por lo tanto va a haber un equilibrio, ¿sí? Entonces, si pasa algo dentro de la célula, probablemente va a suceder afuera de la célula también. Y estos efectos principales van a ser en que las concentraciones de sodio van a ser mayores adentro y el cloro va a ser mayor adentro también en la zona extracelular y por lo tanto esto va a generar un equilibrio. Bien, entonces gracias a este tipo de efectos como el de Gibbs-Donan, pues se mantiene como tal la teoría de que hay una parte positiva y una negativa en todo momento funcionando a la par.
Entonces, este tipo de efectos los vamos a ver bien remarcados, por ejemplo, cuando veamos los procesos de diferencial de pH, o sea, cuando haya acidosis, cuando haya alcalosis, cuando haya concentraciones de electrolitos variables, como en el ejemplo que les puse al inicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que los compartimientos van a tener una carga diferente. Sin embargo, esto hace que las moléculas y las partículas no se distribuyan de manera uniforme a través de la membrana y por lo cual generen alteraciones. Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, qué es la acidosis metabólica, qué es la alcalosis respiratoria, ¿no? Donde las membranas, en este caso del pulmón o del riñón, van a estar creando alteraciones de la distribución de estos iones y por lo tanto pues no va a haber, bueno, vamos a tener patologías como tal, ¿sí? Las condiciones de equilibrio no se van a poder llegar a ambos lados de la membrana y por lo tanto vamos a tener desigualdad de distribución de los iones, ¿sí? Que eso es lo que describe Gibbs-Donan, la desigualdad de distribución de iones. Bien. Tenemos también la ecuación de Nernst. Esta, en principio, se utilizaba para calcular la cantidad de iones que existen en una membrana semipermeable, pero ya de forma aplicada, los compartimientos de cada una de las zonas de nuestro cuerpo pues van a tener diferentes equilibrios de potencial de acción. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que los iones pueden condicionar el cambio de las polaridades en la membrana. ¿Sí? O sea, no es otra cosa más que si tenemos más iones potasio, pues obviamente perdón. Si tenemos más iones potasio, pues vamos a tener mayor cantidad de cargas positivas dentro de la célula. Y si tenemos más iones cloro, pues va a ser más negativa la cantidad de potencial dentro de la célula en determinados momentos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que sobre todo, bueno, más relacionado con la química orgánica y las estequiometrías, ¿no? Donde veíamos las reacciones de óxido de reducción, que pues este tipo de alteraciones en un sistema pues van a tener una variación en su estado normal y por lo tanto las temperaturas, las cargas eléctricas, la difusión de gases, la diferencia de los equilibrios de potenciales de membrana, pues van a ir variando según pues precisamente el potencial de equilibrio. ¿Sí? Aquí va a variar mucho en función a eso. Temperatura, gases, carga eléctrica y una constante que puede llegar a estar presente o no estar presente. Muy bien. Entonces, para ir terminando con esta clase, vamos a ver que las celulitas están constituidas por una membrana semipermeable y que tiene una composición en un modelo de mosaico fluido. Este mosaico fluido no es otra cosa, a lo mejor es un poco difícil de meter en concepto, es una zona que no es estática, ¿sí? No es rígida como una caja, ¿sí? Es como si fuera un mar, ¿sí? Una estructura que se está moviendo constantemente, como si fuera una especie de ameba, si quieren verlo de una perspectiva no tan amable, ¿no? Las amebas se están moviendo todo el tiempo y las membranas también. Y por lo tanto, esta dinámica en las membranas hace que sea asimétrica, que las células tengan más movimiento y por supuesto que su membrana sea dinámica. ¿Sí? Porque luego, antes de este modelo de mosaico fluido, se tenía el concepto de que las células eran rígidas, duras, ¿sí? Que no se movían. Y por lo tanto, al momento de verlo en la práctica, pues esto no aplicaba. ¿Por qué? Porque las células están constantemente en movimiento todo el tiempo, incluidas las células vegetales. Bien. Entonces, la membrana celular se va a componer por lípidos y por proteínas. Dentro de los lípidos vamos a tener fosfolípidos, glucolípidos y colesterol. Y dentro de las proteínas de membrana vamos a tener integrales, o sea que van a atravesar toda la membrana, las periféricas que van a estar afuera y las ancladas a lípidos que pueden estar tanto dentro como por fuera. Solamente que la mayoría va a estar por dentro, ¿sí? Ancladas a lípidos. Bien. Los organelos celulares, la mayor parte de ellos ya los conocemos, ¿no? Todos sabemos que hay mitocondrias, que hay aparato de Golgi, que hay un retículo endoplásmico rugoso, uno liso, peroxisomas y cada uno de ellos tiene una función específica para la célula. Vamos a ver que todas estas células van a estar en constante homeostasis y van a tener sistemas de control, tanto internos como externos. La mayor parte de estos sistemas de control van orientados a su ciclo celular, ¿sí?
si se mantienen en reproducción o no. Pero también vamos a ver que los sistemas de control se van un poquito más hacia lo más digamos, aburrido y complejo, hacia las hormonas, ¿no? Que si hay retroalimentación negativa, si hay retroalimentación positiva. ¿Esto qué quiere decir? La retroalimentación negativa se refiere a que se mantiene una constancia, como la regulación de la presión arterial, ¿en base a qué? En base a si baja la presión, ¿sí? Si baja la presión, hay que aumentarla. Y la retroalimentación positiva es lo contrario. En la negativa, si falta, lo pones. Si sobra, lo dejas de producir. Pero en la positiva, si tienes mucho, pues vas a seguir produciendo mucho, ¿sí? Eso es retroalimentación positiva. Positivo, más positivo, más positivo, más positivo. Por ejemplo, aquí ponen el parto o la coagulación. En el caso del parto, pues las contracciones solamente aumentan y aumentan y aumentan, ¿no? Eso es lo que pasa con las contracciones, ¿no? Aumentan en frecuencia y aumentan en fuerza. Entonces, eso es retroalimentación positiva. Y en el caso de la coagulación también, si empiezan a unir algunos complejos de la coagulación unos con otros y se va exponiendo esa reacción más y más hasta generar un coágulo. Entonces, esos son los principales efectos, ¿no?, de la retroalimentación positiva. Y también hay controles de alimentación y continuidad. Y esto va enfocado sobre todo a la digestión, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo mencionamos como una forma en la cual el cerebro empieza a secretar como tal desde que antes de comer, ¿sí? Que empieza la digestión cefálica. Antes de que ingresemos alimentos, ya empieza a trabajar el intestino. ¿Para qué? Para empezar a digerir, sin meter alimento. Entonces, ese tipo de control también es condicional y genera cambios en las células incluso antes de que suceda como tal el estímulo, en este caso la comida, ¿no? Entonces son mecanismos y sistemas complejos de homeostasis y de control que vamos a ir observando en los diferentes sistemas y órganos y bueno, en las diferentes clases también. Entonces, como pudimos ver, esta es una pequeña introducción a todo lo que vamos a ir viendo, tanto a la forma celular, tanto a las reacciones, a las formas en que se organizan las estructuras celulares y los tejidos. Entonces, en esto vamos a abarcar nuestra primera clase y si tienen alguna duda, pues es hora de mencionarlas. Bueno, vamos a pausar la grabación y sellamos nuestra primera sesión.